7 de la mañana con 37 minutos, 7:37 minutos. Saludamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña vía telemática la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Georgbertus, que nos acompaña ya, está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, Juanita. Le saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ustedes han enviado una carta al presidente de la República, Daniel Noboa, en la que hacen serias denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que se producen en el Ecuador a raíz de en la declaratoria del conflicto armado interno, además del incremento de la violencia, los niveles sin duda sin precedentes de violencia que se vive en el Ecuador, y esta carta obedece a las respuestas que habrían recibido por parte del Estado ecuatoriano, algunas interrogantes que ustedes han formulado. ¿Cómo se valora esta carta? ¿Cuáles fueron esas respuestas que ustedes recibieron del gobierno nacional para que ahora hagan estas denuncias de serias violaciones a los derechos humanos? Buenos días, bienvenida. Licenia, Alexis, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Lo primero es resaltar la gravedad de la situación de crimen organizado en Ecuador. Como lo conoce muy bien la población ecuatoriana, un incremento de más del 500% en el homicidio entre 2019 y 2023. A pesar de los datos que reporta el gobierno, una reducción en la tasa de homicidios, hemos reportado el incremento de los secuestros, de las extorsiones, por supuesto, de hechos de homicidios, no solo de un director de cárcel, sino también y de manera muy grave de alcaldes. La situación de violencia está muy presente. En el marco de esa situación de violencia, la decisión del gobierno Noboa ha sido declarar un estado de emergencia, un conflicto armado, y lo que nosotros venimos reportando a través de entrevistas, de contrastación de imágenes fotográficas, de videos, de un proceso muy riguroso de investigación, es que esta declaratoria de conflicto armado no solo no es efectiva en la lucha contra el crimen organizado, es contraria a estándares internacionales porque no cumple con los umbrales del derecho internacional humanitario para poder establecer que existe un conflicto armado, sino más grave aún, en el marco de este primer semestre de 2024 se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Eso es lo que reportamos en la carta. El gobierno del presidente Noboa nos ha dicho que somos bienvenidos a reunirnos con ellos, que están abiertos a que tengamos una reunión. Sin embargo, les respondemos que estamos listos para hacer esa reunión y luego desafortunadamente no se concreta. Es momento de que Ecuador investigue de manera muy seria estas graves violaciones a derechos humanos y que más allá de decretos, de declaratorias de emergencia, se concentre en realmente poner en marcha una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva y protectora de derechos humanos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Buenos días, Juanita, qué gusto saludarle. ¿Se puede decir qué tipo de violación específicamente a los derechos humanos son las que se han evidenciado en estos meses en Ecuador? Sí, claro que sí, Alexis. Lo primero es que hicimos, insisto, a través de la contrastación de imágenes, de video, de la verificación, podemos confirmar que, en opinión de Human Rights Watch, el 2 de febrero en Guayaquil, Carlos Javier Vega, un hombre de 19 años, fue muerto como resultado de acciones de las Fuerzas Armadas. Asimismo, hirieron a su primo, Eduardo Velasco. En su momento, lo que dijeron las Fuerzas Armadas es que los jóvenes habían intentado evadir el control, que habían embestido a personal militar, incluso los calificaron de terroristas. Lo que nosotros pudimos corroborar a través de estas distintas fuentes es que la realidad contradice la versión del ejército. Tenemos claridad en que estas personas no estaban involucradas con grupos delictivos y que no fueron muertos como resultado de una legítima defensa, como lo quiso presentar el gobierno ecuatoriano. Además de ello, hemos reportado que varias de las personas detenidas, entre estas 13.000 que ha reportado el gobierno, varias de ellas nunca fueron llevadas a un juez o a un fiscal. Hemos podido reportar casos graves de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco del control militar de las cárceles, reprimendas, palizas, otra suerte de tratos degradantes. Quizás yo diría lo más grave es que de las 216 sentencias que nos reporta la Fiscalía que a la fecha existen, en el marco de este estado de emergencia, 215 son en flagrancia. Es decir, no estamos ante un proceso de judicialización efectiva para desmantelar el crimen organizado que pueda hacer investigaciones para perseguir a los máximos responsables, para cortarles redes de lavado de activos, de corrupción, de tráfico de armas, por ejemplo, o de reclutamiento de menores. Estamos ante la persecución de lo más básico, una flagrancia por porte de armas aquí y allá,
quitándole de alguna manera a través de encarcelamiento masivo a algunas personas de la base, pero sin una capacidad real de desmantelar estas estructuras. Esto es parte de lo que nos preocupa. Juanita, varios colectivos de los derechos humanos han realizado denuncias de ejecuciones extrajudiciales que existen en el Ecuador a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno. Estas denuncias han llegado también a su conocimiento. Ustedes han podido corroborar cuántas de estas denuncias. Acá se hablan al menos de 8 ejecuciones extrajudiciales de las que se conoce. No sabemos si posiblemente hay más, porque lamentablemente la información es muy cerrada, muy hermética en cuanto a las cifras, porque las maneja solo la parte oficial, no hay manera de contrastar estas cifras, pero no sé si ustedes tienen conocimiento de estas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y cuántas han llegado a su conocimiento. Sí, tenemos conocimiento de esas mismas 8 denuncias. Esta carta que hemos enviado resaltamos únicamente el caso de Carlos Javier Vega. Insisto, porque nos dimos a la tarea de hacer un proceso de contrastación que nos permite concluir que en su caso, en nuestra opinión, se ha cometido una ejecución extrajudicial. Pero seguimos haciendo esta valoración sobre las otras 7 denuncias y las demás que nos lleguen para poder dar cuenta de lo que estamos encontrando, que como bien usted dice, desafortunadamente sobre la base de muy poca información pública. ¿Qué es lo que está en juego? Que aparte del deber que tiene el Estado ecuatoriano de no cometer este tipo de violaciones, de proteger a la ciudadanía frente a las amenazas del crimen organizado, tiene también un deber de investigar, juzgar y sancionar este tipo de hechos. Hasta la fecha, la Fiscalía ha anunciado que está en un proceso de investigación, tienen el deber de poder indagar qué es lo que allí ha sucedido. Es muy desafortunado que los mensajes frente a este tipo de casos que se reciben, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, es que están dispuestos, según dijo un grupo de miembros de la Asamblea Nacional, a aprobar una amnistía o un indulto en los casos en los que sea necesario para policías y el ejército. Esto lo que manda es una carta blanca, una señal de que pueden cometer cualquier abuso y serían amnistiados, o aún más grave, que el presidente Noboa haya acusado de antipatria al juez que se permitió siquiera identificar la existencia de posibles violaciones a derechos humanos en las cárceles. Ese tipo de declaraciones son contrarias al deber del Estado ecuatoriano de, ante este tipo de denuncias, investigar, juzgar y sancionar este tipo de hechos. Ahora que usted menciona el tema de los antipatrias, fue en febrero, el 15 de febrero exactamente, cuando Daniel Noboa en un evento castrense dijo que ningún antipatria nos venga a decir que estamos violando los derechos humanos. Siendo así, digamos, tomando como referencia esta declaración de febrero del presidente Noboa, la forma de operar de la fuerza pública del Ecuador y del Estado ecuatoriano, ¿se puede, digamos, tomar en serio la predisposición que usted nos manifestaba de entrada, ha habido de parte del presidente, como para, sí, podemos sentarnos, conversar, reunirnos, evaluar, ver qué es lo que ustedes nos plantean en el informe, cuando él a las organizaciones locales que defienden los derechos humanos les ha llamado antipatrias? Pues Alexis, la vida real es que él dijo eso en televisión y no se ha materializado, y lo dijo ya hace meses, y no hemos tenido efectivamente la posibilidad de tener acceso al gobierno ecuatoriano para poder conversar sobre cómo hacer frente al crimen organizado y cómo garantizar que no se sigan cometiendo este tipo de violaciones a derechos humanos en la respuesta del gobierno. Yo lo que añadiría es que tristemente el presidente Noboa está cayendo en la falacia de querer venderle a los ecuatorianos que para supuestamente garantizar su seguridad, que como bien usted decía, falta mucho camino en poder garantizar esa seguridad, pero la propuesta del presidente Noboa parece ser, siguiendo la del presidente Bukele en teoría, venderle a los ecuatorianos que para lograr seguridad tienen que sacrificar sus derechos humanos. Y no hay nada más falaz. Los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a una política de seguridad que les proteja del crimen organizado y que garantice la protección frente a la policía y las Fuerzas Armadas. No hay por qué escoger lo uno y lo otro, y es muy grave la forma en la cual el presidente Noboa ataca a las organizaciones de sociedad civil, cerrando el espacio cívico y cerrando el espacio para la crítica, que es un elemento esencial de una democracia. Juanita, y en este contexto también el presidente de la República, como los sectores cercanos a su gobierno, han manifestado la necesidad de tratar un proyecto que dé amnistía precisamente a las fuerzas de seguridad, que en el cumplimiento de su deber, entre comillas,
puedan generar este tipo de actos, ¿no? de crímenes, de abusos a los derechos humanos. ¿Cómo miran ustedes como organización de derechos humanos esta posibilidad de que acá en el Ecuador se genere un proyecto o se apruebe un proyecto en ese sentido de proveer amnistía para los policías y militares que están trabajando en este ahora nuevo estado de excepción y el conflicto armado interno? Y además, ¿qué opinión tiene usted sobre esta decisión del presidente de la República, que pese a que otros estados de excepción le han dado muestras de que no resultan, de que no dan resultados efectivos, concretos, reales para disminuir la inseguridad, otra vez se tome la decisión de implementar un estado de excepción en 7 provincias? Muy bien, empiezo por lo último. Hacer frente a un problema tan complejo como las redes de crimen organizado que han tenido sitiado al pueblo ecuatoriano a lo largo de los últimos años requiere mucho más que simplemente decretos. Requiere la transformación de una política de seguridad para tener a una fuerza pública volcada sobre la protección de la ciudadanía y requiere inversión en la capacidad de judicialización. Esto no es a punta de unas cuantas capturas en flagrancia, esto es con investigación técnica forense para desmantelar estas estructuras de crimen organizado que violan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en Ecuador. Insisto, son investigaciones de alto calibre sobre el lavado de activos, sobre el tráfico de drogas, sobre el reclutamiento de menores, sobre la forma en la cual tienen redes de corrupción. Esa es la forma de cortarlas, de realmente desestabilizar en su sentido más amplio la posibilidad de estas redes de crimen organizado operar. Eso es mucho más complejo que un simple decreto. Eso requiere inversión, capacidad y decisión de persecución penal al más alto nivel, estratégica, con garantía de derechos humanos. Ahora, Juanita, el Estado ecuatoriano no solamente es el gobierno, el Estado también son las instituciones, por ejemplo, que forman parte del sistema de justicia, Fiscalía, entre otras. ¿Qué tipo de participación están teniendo estas instituciones para velar por lo mismo que ustedes velan? Lo primero es que tengo que decir que de la Fiscalía ecuatoriana hemos tenido respuestas constantes. Debo, digamos, al menos señalar que la institución que nos reporta, nos cuenta en qué van cada una de las etapas, y eso es importante en términos del derecho de acceso a la información pública. Pero se requiere una política criminal estratégica. Si lo que llega a la Fiscalía son capturas de flagrancias, sin una visión de persecución penal estratégica para realmente desestructurar el crimen organizado, hay poco que pueda hacer realmente la Fiscalía. Eso requiere coordinación interinstitucional y requiere visión de política criminal. Pero no quiero dejar de abordar la primera pregunta de Licenia, que me parece fundamental. Uno puede tener una discusión sobre en qué contextos son posibles indultos y amnistías. Yo soy colombiana, vengo de un contexto en el que en el marco del cierre de un proceso de justicia transicional para algunos delitos, no para todos, y para algunos tipos de responsables, no para todos, es posible tener este tipo de mecanismos. Pero ese no es el escenario en el que estamos en Ecuador. Estamos hablando de, en medio de una operación de altísimo nivel de policía y militares, mandar la señal que lo que hagan en el futuro tiene carta blanca. Es muy grave, es muy distinto decir, hagamos frente a la deuda de justicia de lo que pasó en un pasado de conflicto armado como en Colombia, o tengamos una conversación sobre si para lograr un proceso de paso de una dictadura a una democracia es posible concentrarnos en ciertos delitos y no en otros. América Latina sí que tiene experiencias de justicia transicional, desde el Cono Sur, por supuesto, hasta Colombia. No se hace en medio de una operación, no se manda una señal desde el legislativo de que militares y policías tienen carta blanca para violar derechos humanos en tiempo real, y sí que no se hace en desconocimiento de las víctimas. Los mecanismos de justicia transicional están creados para esclarecer, para reparar, asegurar la no repetición de un, insisto, pasado de violencia, no un presente. Y en todo caso, todos los estados, incluyendo por supuesto el ecuatoriano, tienen un deber de investigar, juzgar y sancionar, cuando menos, a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, incluyendo este tipo de graves violaciones a los derechos humanos de las que estamos hablando. Frente a ellos no cabría la posibilidad, ni siquiera en un contexto de justicia transicional, de que se borre esta responsabilidad. Ahora, Juanita, usted nos planteaba hace un momento, digamos, muy acertadamente además, este escenario al cual nos ha pretendido trasladar el presidente Noboa, que ustedes lo conocen muy bien porque sucedió casi lo mismo en El Salvador, en donde el presidente Bukele, ahora como lo está haciendo Noboa, puso a la población a elegir entre o los derechos humanos de todos, o de los ciudadanos de bien, ¿no? O los derechos humanos de los delincuentes, como que si se tratara de eso, por un lado.
Y a propósito de una serie de entrevistas, de conversaciones que como la que tenemos con usted ahora, hemos tenido con gente que se dedica también a investigar el crimen en nuestro país, hace mucho rato que en el Ecuador ha habido una suerte como de política que nos ha llevado a este momento de sometimiento al miedo. Entonces, el ciudadano honesto, el ciudadano que trabaja todos los días, el padre de familia que manda a sus chicos a la escuela o que sale a trabajar, ¿no? Tiene miedo porque estamos sometidos al crimen organizado. Entonces, entre velar por los derechos humanos de los delincuentes y que me garanticen a mí mi seguridad, y que para eso haya que aniquilar al delincuente con la denominada ley de fuga o cosa por el estilo, a mí no me importa, dicen los ciudadanos acá, que les eliminen a los delincuentes. Entonces, estamos viviendo un momento muy crítico, y yo por eso pretendía más sobre este tema profundizarlo con alguien que sabe, como usted, que emitir una serie de comentarios y de criterios que probablemente o son errados o terminan, digamos, ratificando únicamente mi sesgo, mi forma de ver y de pensar, que no posiblemente coincide con la de la mayoría. Pero nos están trasladando un momento de elección, de o la vida de mi familia, la vida mía, o la de los delincuentes, a los que prefiero que les eliminen. Alexis, muy importante porque usted da en el corazón de cómo en América Latina terminamos justificando en distintos momentos de nuestra historia, porque el llamado modelo Bukele no es un modelo nuevo, lo hemos visto en distintos momentos, en las dictaduras del Cono Sur, sin duda en regímenes autoritarios en Perú, en Colombia, etc. ¿Cómo empieza esta historia? Usted lo dice bien, capturan a alguien, además seguramente en el caso, por ejemplo, de El Salvador está tatuado, entonces se ve como asumo que se ven los delincuentes y digo, buenísimo, son los criminales. Luego vienen tras un vecino y digo, qué raro, lo hemos documentado además en El Salvador. No sabía que mi vecino era pandillero, pero digo, debe serlo, porque si lo capturaron es porque es. Luego llegan por mi hijo y entonces digo, se equivocaron con mi hijo. Y luego empiezo a darme cuenta que realmente si eliminamos las garantías, si un gobierno deja de tener que mostrar evidencia de que efectivamente a quienes está capturando se presenta ante un juez, se presenta evidencia de su responsabilidad y su comisión real en la participación de crímenes graves, el día de mañana pueden ir tras cualquiera. El día de mañana pueden ir tras de su hijo o de su hija. Las garantías de debido proceso, que suenan como algo muy técnico, o las garantías de derechos humanos que han sido usadas por distintos sectores políticos, en la vida real son la garantía básica que tiene cualquier persona, independientemente de lo que piense políticamente, para que el día de la mañana el Estado no pueda arbitrariamente perseguir a su hijo, a su hija, perseguirle a usted directamente. Eso es lo que está en riesgo en este tipo de escenarios. El caso de Ecuador, por supuesto, es muy distinto del caso salvadoreño. Lo que estamos viendo es, por un lado, una falta de capacidad y de efectividad de la fuerza pública, de los encargados de hacer cumplir la ley, de la capacidad de judicialización efectiva para desmantelar el crimen organizado. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo son unos llamados a la militarización, una declaración de conflicto armado por fuera de estándares internacionales, que en la práctica está abierto el camino para la comisión de violaciones a derechos humanos, como las que estamos documentando en estos casos. Es decir, no logra ni lo uno ni lo otro, ni provee seguridad real, pero además viola derechos humanos de la ciudadanía. ¿Qué recomendaciones le han formulado ustedes al gobierno nacional en esta carta que le han hecho llegar y qué respuesta esperan del gobierno? Porque usted dice, ya les han ofrecido reunirse, lamentablemente la comunicación se cortó, se quedó allí, no tienen una fecha. ¿Qué esperan del gobierno, tomando en cuenta que el gobierno, frente a organizaciones internacionales, incluso a delegaciones diplomáticas, pues no ha sido muy delicado, que digamos? Pues lo primero, le hemos dicho, caracteriza esta situación como lo que es. Esto es una crisis de crimen organizado, no es un conflicto armado. Segundo, vuelva a tener el Ministerio de Justicia y dele las herramientas al Ministerio de Justicia para trazar política criminal, para que realmente puedan concentrarse en fortalecer investigación técnica, judicial, forense, en el desmantelamiento de estas redes de crimen organizado. Insisto en cortarle redes de lavado de activos, de tráfico de armas, de corrupción.
concéntrese, por supuesto, en garantizar que investiga, juzga y sanciona este tipo de violaciones a derechos humanos y mande la señal pública de que este tipo de violaciones no son admisibles. Insisto, este llamado antipatria a cualquiera que se atreve a hacer estas críticas, lo que hace es mandar la señal de que la próxima violación es admisible, porque va a tener el ropaje del presidente diciendo, si usted lo critica es porque es un antipatria. Hay que cesar ese tipo de declaraciones. Hay que ponerle fin al control militar de las prisiones. Ecuador ha tenido una situación de crisis de control de prisiones. Nosotros lo hemos documentado mucho antes, incluso de la declaración de conflicto armado. Documentamos las masacres carcelarias y la forma en la cual el Estado ecuatoriano no llegó a tiempo a poder atender la crisis que se estaba dando, y para eso se requiere control con guías penitenciarios. Ecuador tiene uno de los índices más bajitos de guías penitenciarios por número de personas privadas de su libertad. Requiere reformar el sistema penitenciario para ampliar cupos. La situación de hacinamiento es dramática. Tiene que poder resolver los retrasos en el trámite de beneficios penitenciarios. Un montón de personas que o están en detención preventiva o ya estaban cumplidos para poder salir de las cárceles y siguen en estas circunstancias. Es muy importante garantizar que se pone en marcha, insisto, una política criminal estratégica para el desmantelamiento del crimen organizado que permita lograr al mismo tiempo una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos. Como ocurrió con El Salvador, acá también se ofrece la construcción de megacárceles. ¿Eso ayuda? Si es que, digamos, no vamos a tener el personal, como usted bien señala, no cumplimos con la media que se requiere por cada 100 privados de libertad de guías penitenciarios, ¿de qué servirá tener megacárceles? Entonces, Alexis, en esto hay que ser cuidadosos. Construir cárceles dignas es un paso importante. Nosotros incluso en el caso de El Salvador lo hemos dicho, que la cárcel exista, que tenga mejores condiciones carcelarias es importantísimo. Pero como bien usted dice, se necesitan guías penitenciarios, se necesitan programas de rehabilitación, se necesita política de persecución estratégica para no andar poniendo presos a un montón de los jovencitos entre 15 a 25 años, que son la base de la pirámide, no son los que toman las decisiones del gran tráfico, de las grandes redes de lavado de activos, y por lo tanto lo que hago es llenar de cárceles a un montón de jóvenes, pero no realmente, digamos, luchar efectivamente contra el crimen organizado. La construcción de la cárcel está bien en condiciones dignas, pero necesita apoyarse de todas estas otras medidas para ser efectivo y protector de derechos humanos. Juanita, ustedes también han cuestionado la declaratoria del conflicto armado interno desde el punto de vista legal, algo que en su momento también hizo la Corte Constitucional. ¿Qué les hace a ustedes hacer esa evaluación, esa apreciación? Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, lo que permite que las reglas de la guerra sean aplicables es dos criterios: el nivel de organización y el nivel de hostilidad. Lo que establece el derecho internacional humanitario es que situaciones de disturbios, de violencia generalizada no cumplen ese umbral. Le doy un ejemplo de nuevo en el caso colombiano. Hay distintos grupos de crimen organizado en Colombia que son graves, que controlan territorios. Eso no quiere decir que haya conflictos armados con esas organizaciones. Es distinto una parte en el conflicto armado, como lo fue históricamente las FARC en Colombia, como lo es hoy el ELN en Colombia. Es decir, que exista violencia organizada no es suficiente. Hay que tener un umbral más alto para considerar que existe un conflicto armado. Solo en esos escenarios puede un gobierno lanzar operaciones militares ofensivas en el marco del derecho internacional humanitario, lo que le permitiría incluso hacer uso de la fuerza letal como primera opción, porque está sometido a esas reglas de proporcionalidad relacionadas con la ventaja militar. Es un escenario restrictivo de derechos y por lo tanto muy específico. El gobierno ecuatoriano no ha justificado que se cumplan esos criterios. Muy por el contrario, la policía ecuatoriana, muy poco tiempo antes de que el presidente Noboa declarara el conflicto armado, tiene por escrito que en su opinión no cumplían con los criterios de nivel de organización y hostilidad las distintas organizaciones que operan en Ecuador para considerar que se pudiera determinar que existía un conflicto armado. Muchísimas gracias, Juanita. Muy gentil por atendernos, muy amable. Muy amable, un fuerte abrazo. A ustedes por la invitación. Un saludo. Para usted también.